Vale, bueno, bienvenidos. Esperamos un par de minutos y comenzamos, ¿vale? Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas. Nada, empezamos en un minutillo, ¿vale? Bueno, pues yo creo que podemos ir empezando la clase, así que nada, bueno, como he dicho, pues muy buenas tardes a todos. Me imagino que ya se empezará a unir un poco la gente. Acaba de venir Mario también. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues vamos con la segunda clase, ¿no? De la asignatura que habíamos empezado el otro día. Y, y bueno, no sé si queréis, antes de que comencemos las clases, pues si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis hacer, eh, lo que sea, cualquier cosa, pues si queréis antes de que comencemos la clase. Si no, pues empezamos, ¿vale? ¿Todo claro de momento? ¿La clase del otro día tenéis algún tipo de duda o más o menos quedó todo claro? Vale, sí que he visto en el foro, ¿vale? Que teníais un poco de preocupación al principio, ¿no? Porque algunos compañeros, porque que no pudieron asistir a la clase porque parece que la grabación tarda un poquito en generarse, ¿vale? No os preocupéis, porque es un proceso automático, ¿vale? Entonces, si no está en una hora, pues está en dos o está en tres, pero debería ser relativamente rápido, ¿vale? No os preocupéis porque siempre se quedan grabadas las sesiones, ¿vale? Otra cosa es que tarden a lo mejor un poco en aparecer en el sistema, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queréis, hacemos una pequeña recopilación muy rápida de lo que vimos el otro día respecto al tema uno, ¿vale? Y hoy el objetivo que tenemos, pues es un poco terminar el tema uno y empezar un poco con el tema 2, ¿vale? Insisto, pues son dos temas pues muy conceptuales, tal vez muy teóricos, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es interesante también partir un poco de esta base, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que siempre es interesante saberlo, reforzarlo si ya lo sabemos, ¿vale? Eh, vale, pues básicamente lo que vimos un poco el otro día, ¿vale? Pues era, claro, un tema muy introductorio como es el tema uno, ¿vale? Pues habíamos visto que era el sistema financiero, ¿no? Habíamos visto pues nuestro esquemita, ¿no? En el que decíamos pues básicamente la importancia del sistema financiero, cómo intentaba poner en común, ¿no? A ahorradores con inversores, ¿vale? Y un poco las funciones básicas pues del sistema financiero, ¿no? O sea, cómo canalizaba, cómo transformaba riesgos, cómo transforma plazos, rentabilidades, ¿vale? Y al final, pues eso, las ventajas que tiene un poco, pues para una economía desarrollada, básicamente, ¿vale? También veíamos que el sistema financiero, pues está compuesto básicamente de los activos financieros, ¿vale? O sea, todo tipo de instrumentos, de productos que iremos viendo tanto de activo como de pasivo, que eso será un poco lo que vemos en el tema 3 y en el tema 4, ¿vale? Está, por supuesto, formado por instituciones financieras, va a ser un poco lo que más abordemos un poquito en el tema 2, ¿vale? Que vamos a ver hoy.
y también pues la parte de los mercados financieros, que básicamente es, pues decíamos, ese lugar físico o no, ¿no? Ya no tenemos un lugar físico per se, ¿vale? Donde se producen las transacciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo habíamos quedado aquí, ¿vale? Y eh, precisamente lo que habíamos un poco terminado el otro día era que básicamente, bueno, pues, por todo lo que habíamos visto y la importancia del sector financiero, pues cómo era que el sector financiero pues estuviera tan regulado, ¿no? Y bueno, pues decíamos básicamente que era un poco por preservar la estabilidad del sistema financiero per se, velar por la eficiencia y la transparencia del mismo y velar por la seguridad y solidez de los integrantes, ¿vale? O sea, al final, eh, es un sector que tiene que estar muy regulado también porque allí donde hay muchas transacciones, mucho dinero en juego y la importancia que tiene, pues también, oye, pues tiene que tener un cierto control para proteger a todas las partes que integran eh, el mercado, ¿no? Tanto por un lado de las instituciones financieras como por otro lado, pues tanto inversores como ahorradores, que es una de las mayores preocupaciones que tiene un poco el regulador en este sentido, ¿vale? Habíamos dicho el otro día, ¿vale? Que como colofón un poco de este tema, ¿vale? Y esto lo dejaba un poco eh, de cara para que lo fuerais mirando tranquilamente vosotros, ¿vale? Era un poco cómo estaba estructurado un poco el sistema financiero a nivel europeo, sobre todo, ¿vale? Que era un poco lo que estábamos centrados aquí, ¿vale? Entonces aquí en Europa, pues es verdad que tenemos una regulación que excede, ¿no? Que sobrepasa un poco la regulación nacional de cada uno de los países que forman la Unión Europea, ¿vale? Eso es pues para, como parte del mercado común en el que nos estamos moviendo nosotros aquí en Europa, ¿vale? Pues es importante que haya un sistema financiero integrado, ¿vale? Y que por lo tanto la regulación del mismo pues también esté integrada, ¿vale? Esas son un poco las lecciones que se han aprendido de la crisis financiera, ¿vale? Del 2008-2009 y en este caso, pues aquí tenemos, simplemente por mencionar, pues tenemos diferentes instituciones que ayudan a velar un poco porque el sistema financiero pues sea robusto, sea fuerte y al final pues esté protegido y, y se mantenga solvente, ¿vale? Es un poco la idea que tiene. Entonces, fijaros que aquí tenemos, pues, bueno, lo tengo aquí, lo tenía en pequeño porque os quiero mostrar luego diferentes páginas web, ¿vale? Pero así se ve un poquito mejor, ¿vale? O sea, fijaros que aquí tenemos instituciones políticas generales, ¿vale? Que básicamente pues, son el Parlamento Europeo, que emite reglamentos, el Consejo de la Unión Europea, que emite eh, directivas regulatorias, y la Comisión Europea, eh, bueno, que emite decisiones, ¿vale? O sea, al final, estas instituciones políticas que son generales, ¿vale? Que no son precisamente las que regulan precisamente al sector bancario, es verdad que pueden contribuir o pueden favorecer el que se haga cierta regulación para regular a las instituciones financieras, ¿vale? Como el otro día decíamos también que de alguna manera los bancos, ¿vale? Las instituciones financieras son canalizadores de la política monetaria, ¿vale? Pues indirectamente, ¿vale? Están influenciadas, ¿vale? Por los organismos que regulan un poco la política monetaria, en este caso en la Unión Europea, ¿vale? Que sería pues todo lo que es el eurosistema y el Banco Central Europeo, ¿vale? Aparte de esto, eh, cada básicamente país, ¿vale? Tiene un Banco Central Nacional, ¿vale? Me bajo un poco a esta línea de aquí, ¿vale? Que básicamente pues tenemos a Inspección General en Francia, tenemos al Banco de Italia, al Banco de España, a, bueno, diferentes entidades, ¿vale? Que velan un poco por supervisar a los bancos dentro de cada uno de los países, ¿vale? El Banco de España, pues es el que se encarga un poco de velar, ¿vale? O supervisar lo que hacen las entidades financieras que operan en España, ¿vale? Ya sean nacionales o extranjeras, ¿vale? Pero todos estos bancos centrales nacionales al final dan cuenta, ¿vale? De alguna manera al Banco Central Europeo, que es un poco el que coordina la actuación, básicamente, pues de cada uno de los bancos centrales y armoniza de alguna manera la manera en la que se supervisan las entidades bancarias, ¿vale? De tal manera que el Banco de Francia, por ejemplo, o Inspección General, ¿vale? Pues que exija los mismos requerimientos y el mismo criterio de supervisión a sus bancos que lo que hace el Banco de España con los bancos españoles, por ejemplo, ¿vale? Y todo esto forma parte de lo que es el eurosistema, ¿vale? Y el sistema europeo de bancos centrales.
¿vale? Luego, indirectamente, pues también estamos aquí en Europa, pues restringidos un poco por acuerdos incluso que van más allá de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos el Banco de Pagos Internacional, BIS, que es un poco el que establece, ¿vale? Un poco el que impone los acuerdos de Basilea, por ejemplo, que son tan importantes a la hora de regular y controlar qué están haciendo los bancos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que una regulación compleja, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco pues, las diferentes instituciones y regulaciones que existen para controlar al sistema financiero, ¿vale? Básicamente el sistema financiero de un país en concreto, independientemente, independientemente del país un poco en el que estemos tratando, pues básicamente se estructura de la siguiente manera, ¿vale? O sea, está siempre con carácter general dividido en tres apartados, lo que es el sector bancario por un lado, el sector de valores o el sector mobiliario por otro lado, y luego tenemos el sector asegurador como tercera pata, ¿vale? Y luego, dentro de cada una de las patas, pues vamos a tener desde instituciones eh, dentro del sector bancario, mobiliario y el sector asegurador, y luego tenemos pues diferentes intermediarios, ¿vale? Esto, claro, cada país pues lo va a llamar un poco de manera diferente, ¿vale? O sea, las siglas pues serán diferentes, ¿vale? Aquí tenemos el Banco Central Europeo en el sector bancario regulando, pero en la mejor en Colombia pues evidentemente pues tendrán su propio ente regulador, ¿no? Su propia institución, ¿vale? Por si alguien tiene un poco de curiosidad, ¿vale? He tratado de crear en un fichero Excel, ¿vale? Que esto luego si queréis os lo subo, pues un poco cuál sería el inconveniente, ¿vale? De instituciones, intermediarios, un poco en los diferentes, en esas tres patas que hemos visto, sector bancario, valores y asegurador, en los diferentes países, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ejemplo, el sector bancario, el ente regulador un poco pues equivalente al Banco de España, pues sería, por ejemplo, el Banco de México, ¿vale? Pero, por ejemplo, el regulador que tenemos en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿vale? O sea, bueno, al final, estructura muy parecida, evidentemente, pues nombres e instituciones características de cada uno de los países, ¿vale? Vale, pues era simplemente un poco comentaros esto, ¿vale? Es verdad que si alguien quiere entrar un poco más en detalle, ¿vale? Y conocer un poquito más de cada una de las instituciones aquí en España, pues tenéis aquí la presentación donde podéis ver un poquito más de detalle, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Tampoco es una locura de detalle, pero bueno, sí que te da unas ligeras pinceladas, ¿vale? Eh, Uno de los aspectos que también es muy importante dentro del análisis regulatorio, ¿vale? No es solo no solo es que haya un sistema financiero muy regulado, que haya entidades que velan un poco por nuestros intereses, ¿vale? Intereses quiero decir por ejemplo, el de los depositantes, ¿no? En nuestro caso podría ser, ¿vale? Sino que también hay un papel muy importante que es el de la transparencia, ¿vale? Es qué hacen los supervisores, qué están haciendo las diferentes entidades financieras y que todo eso, para bien o para mal, se transparente, ¿vale? Y que se publicite, ¿vale? Entonces, en este sentido, eh, pues os quería enseñar, ¿vale? Pues esta página web, ¿vale? Que es muy interesante por si queréis conocer un poquito más, ¿vale? Que es un poco lo que he puesto en el foro hoy, ¿vale? Es simplemente el enlace, ¿vale? A la página del European Central Bank, ¿vale? Para enseñarnos un poco cuál es el framework, ¿vale? El paraguas, ¿vale? De cómo se estructura un poco la supervisión bancaria a nivel europeo, ¿vale? Si alguien tiene interés, la verdad es que es una página que viene muy bien explicado. Podemos ver cuál es el enfoque general, podemos ver diferentes actividades, publicaciones, podemos ver diferentes reportings de datos a nivel agregado de la Unión Europea. Ahora lo vemos un poquito más en detalle, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos también mucha parte también formativa, ¿vale? Entonces, si alguien tiene interés, pues aquí tenéis, por ejemplo, este es un vídeo, Banking Supervision Explain, en el que, bueno, pues es un vídeo en YouTube en el que te explica más o menos en qué consiste la supervisión bancaria, ¿vale? Entonces, bueno, os lo dejo por si alguien tiene interés, pues creo que es bastante interesante, ¿vale? Lo dejo un poco como nota de interés, simplemente porque, claro, entiendo a lo mejor pues, que a una persona de Ecuador, pues bueno, por curiosidad, ¿vale? Pues a lo mejor le pueda interesar, pero a lo mejor pues mucho menos que a lo mejor pues a Cristina, ¿no? Por ejemplo, si estás aquí en España, ¿no? Porque te pilla un poco más alejada tal vez, ¿no? O más cercana, ¿vale?
¿Todo claro? ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario que queréis hacer? Vale, perfecto. Vale. Vale, bueno, pues esta era una página sin más que os quería mostrar. Luego, pues, evidentemente, dentro de esa parte, ¿vale? De hecho, eso que os enseñaba de data, ¿vale? Pues fijaros que el Banco Central Europeo te da muchísimas estadísticas de los bancos, ¿vale? Entonces, este es solo un ejemplo, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, por ejemplo, pues detalles por tipo de modelo de negocio, estadísticas de los bancos por un país en concreto, por ejemplo, aquí de España, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos pues, que los bancos más grandes a nivel europeo pertenecen en términos de activo a bancos franceses, luego alemanes, luego españoles, ¿vale? Eh, bueno, podemos ver, pues, no lo sé, ratios de rentabilidad, ratios de capital, ratios de eficiencia, ¿vale? Esto, bueno, pues será interesante a lo mejor que volvamos sobre ello, pues cuando veamos un poco el tema 6 si no me equivoco, ¿vale? En el que hablamos un poquito más en detalle de esta estructura y de los detalles de cada una de las entidades financieras, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues es un poco lo que tenía este tema como parte final, ¿vale? Es verdad que hay una última parte de este tema que nos dicen, oye, pues ¿cuáles son los factores que están afectando al sistema financiero? ¿Vale? Bueno, pues aquí básicamente entiendo que no nos dejarán un poco indiferentes, ¿vale? Que ya más o menos los conocemos seguramente de oídas, ¿vale? Uno es la desregulación, ¿vale? ¿Qué es la desregulación? Bueno, pues básicamente a lo que se refiere con este fenómeno de la desregulación es que está muy relacionado con la globalización también, ¿no? Y en parte con la desintermediación. O sea, básicamente se ha ampliado un poco la gama de productos. ¿Quiénes son los que pueden ofrecer los tipos de productos que tradicionalmente venían siendo eh, realizados por entidades financieras puras, ¿vale? O bancos tradicionales, ¿vale? Y se ha abierto, pues básicamente, por ejemplo, en Europa, pues la globalización es un hecho, ¿no? O sea, al final tenemos un mercado único en el que todas las entidades financieras de cualquier país pueden operar dentro de otro país de la Unión Europea, ¿vale? Pero eso no es un fenómeno solo europeo, sino que tenemos entidades de otros países fuera de la Unión Europea que pueden libremente también prestar sus servicios dentro de, por ejemplo, España. ¿Vale? Es verdad que ya lo veremos que con ciertas restricciones tienen que tener, por supuesto, una licencia bancaria para poder hacerlo, ¿vale? Pero técnicamente, cumpliendo unos requisitos que son objetivos, técnicamente cualquier entidad podría llegar a hacerlo, ¿vale? Eso tiene que ver con la globalización y en parte un poco con la desregulación también, ¿vale? El tema de la desintermediación, por ejemplo, pues está muy relacionado, pero también es que se ha abierto la veda también a que entidades que no eran bancos tradicionales, pues puedan desarrollar productos que tradicionalmente venían siendo ofrecidos por este tipo de instituciones, ¿vale? O sea, bueno, pues hace unos años probablemente pues era impensable que un centro comercial, por ejemplo, pues te emitiera una tarjeta de crédito, por ejemplo. Ahora, sin embargo, pues es algo que es básicamente pues algo que, vamos, yo creo que es un fenómeno que es muy normal, ¿no? O que eso, que tengas una tarjeta de fidelización o de compras que te permitan refinanciar tus propias compras eh, al mes siguiente, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso tradicionalmente pues no era tan común, ¿vale? Ahora, pues con todo el mundo de las fintech relacionado un poco con el desarrollo tecnológico, ¿vale? Pues evidentemente pues tenemos muchos más competidores como sistema financiero tradicional, ¿vale? Y bueno, esto tendremos un tema al final pues que vamos a hablar mucho sobre estas cuestiones, ¿vale? Eh, vale, bueno, yo creo que esto más o menos pues, son factores que afectan al sistema financiero, que llevan afectando durante mucho tiempo y que por supuesto pues seguirá evolucionando y afectando de diferente manera. ¿Vale? Bueno, pues este es un poco el tema uno y así lo finiquitamos un poco que habíamos empezado el día anterior. ¿Vale? ¿Tenéis alguna cuestión, algún comentario, alguna preocupación? ¿Vale? El tema uno, pues eso, muy, muy teórico. El tema 2 también va a ser un poco teórico, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Vale. Vamos a ver. El tema 2, ¿vale? Va a entrar ya un poquito más en profundidad respecto a lo que son las instituciones del sistema financiero, ¿vale? Va de esto un poquito el tema, ¿vale? Esto es un poco lo que vimos, lo que acabamos de ver, ¿vale?
habla de las entidades financieras, básicamente, ¿vale? Entonces, este es un tema que es simple, ¿vale? Pero tiene temas de actualidad que son bastante interesantes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de qué es un banco, ¿vale? Que esto, pues seguramente, si nos preguntan qué es un banco, pues ya lo sabemos más o menos, o podemos dar una definición, ¿vale? Pero vamos a ver, pues, ciertos matices que son interesantes, ¿vale? Por ejemplo, pues, qué es una entidad de crédito y en qué se diferencia, por ejemplo, de una entidad de depósito, ¿vale? Vamos a ver qué características tienen unas y las otras, ¿vale? O sea, por qué es importante o porque hay bancos que no son de depósito y otros que sí, ¿vale? Los neobancos, por ejemplo, o estas nuevas fintech que funcionan como bancos realmente que son bancos regulados como un banco tradicional o como otra cosa, ¿vale? Pues eso creo que también es bastante interesante de ver. Luego vamos a distinguir entre lo que es la banca universal versus la banca especializada y, y bueno, vamos a hablar también un poquito de las tendencias, un poco relacionados con lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Vale? Entonces, es un tema muy fácil. Voy a pasar lo más rápido que pueda sobre aspectos que son menos importantes y voy a ir un poco más al grano ligándolo vamos, un poco con el día a día que a lo mejor estamos viendo un poco más en las noticias, que creo que es pues también más interesante. ¿Vale? Eh, vale. Si vamos un poco a la definición de qué es una entidad financiera, ¿vale? Eh, bueno, pues tenemos aquí, o sea, es algo que puede parecer una tontería, pero realmente, pues, por ejemplo, aquí en España, ¿vale? Pues tenemos una definición formal, ¿vale? Formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Que es un poco la que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí el link un poco al BOE correspondiente, ¿vale? Y tenemos el artículo 7 que te dice, oye, pues, ¿cuál es el concepto de una entidad financiera y de una empresa no financiera? ¿Vale? Y básicamente, pues lo que te dicen es que una entidad financiera, pues, es una institución que se encarga de realizar operaciones de intermediación financiera, ¿vale? O sea, la definición, pues, tampoco es muy complicada, ¿vale? Pero básicamente tiene unas ciertas características, ¿vale? En principio, entre esas funciones o operaciones de intermediación financiera, pues están la captación y la remuneración del ahorro, la concesión de préstamos y de créditos, el aseguramiento y otros servicios asociados, ¿vale? Entonces, dentro de estos cuatro conceptos, ¿vale? Pues tenemos diferentes tipos de empresas que pueden considerarse dentro de el sistema financiero y por lo tanto realizar operaciones de intermediación financiera, ¿vale? Y aquí tenemos los bancos, ¿vale? En lo que vamos a distinguir que son entidades de crédito y entidades de depósitos. Vamos a diferenciar empresas de servicios de inversión y luego las entidades aseguradoras, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es ahora ya interesante, ¿vale? Si entramos en lo que son las entidades de crédito, ¿vale? Pues aquí tenemos ¿qué es una entidad de crédito? Pues van a ser empresas cuya actividad consiste en recibir depósitos u otros fondos reembolsables aplicándolos a la concesión de créditos, ¿vale? Es decir, yo voy a captar fondos de cualquier naturaleza, ¿vale? Ya pueden ser depósitos u otro tipo de fondos, ¿vale? Y los voy a aplicar a conceder créditos, ¿vale? Eh, vamos, básicamente esa es la pura definición de intermediación financiera, ¿no? Es lo que decíamos en el tema uno. Actuamos un poco de bisagra, ¿no? Entre inversores y ahorradores, ¿vale? Captamos fondos para conceder créditos, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de cualquier entidad financiera, ¿vale? Entidad de crédito en este caso. Entonces, dentro de este paraguas de entidad de crédito, que es el paraguas más grande, ¿vale? Aquí tenemos que se consideran como tal los bancos, las cajas de ahorros, las cooperativas de crédito, los establecimientos financieros de crédito y el Instituto de Crédito Oficial en el caso de España, ¿vale? Y aquí hay un pequeño matiz, que fijaros que tenemos que los establecimientos financieros de crédito, ¿vale? No pueden captar depósitos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco por qué y a qué se debe esta situación, ¿vale? Y qué diferencia hay, ¿vale? Entonces, entidad de crédito es cualquier tipo de entidad que capta fondos y realmente pues acaba usándolos para prestar dinero, básicamente, pero no dentro de las entidades de crédito, todas las entidades pueden captar depósitos de sus clientes, ¿vale? Esa va a ser la característica fundamental.
¿vale? ¿Se entiende bien? ¿Vale? ¿Está todo claro? Vale, perfecto, perfecto. Vale. Entonces, ¿cuáles van a ser las entidades de depósito? ¿Vale? Pues las entidades de depósitos van a ser un conjunto dentro de lo que son las entidades de crédito, ¿vale? Que va a estar formado por bancos, por cajas de ahorro y cooperativas de crédito, que van a ser las únicas que van a tener esa capacidad de captar depósitos del público, ¿vale? Es decir, si las entidades de crédito son todas, las entidades de depósito pues son una particularidad dentro de lo que son estas instituciones de crédito, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué esta diferencia? ¿Vale? No sé, ¿qué pensáis? ¿Por qué puede existir esta diferencia? ¿Por qué puede haber entidades de crédito y otras entidades de depósito? ¿O por qué no todas las de crédito son de depósito? ¿Qué creéis? ¿Se os ocurre algo? ¿Conocéis esta distinción? ¿Vale? ¿Conocéis esta distinción entre entidades de crédito y entidades de depósito? Vale, bueno, entiendo que no, ¿vale? Pero vamos, no pasa nada, ¿eh? O sea, precisamente estamos un poco aquí para verlo, ¿vale? O sea, la diferencia es un poco cómo están reguladas, ¿vale? O sea, aquí hay una regulación que difiere mucho entre unas entidades y las otras, ¿vale? Vale, cuando tú eres una entidad de crédito, ¿vale? O sea, en general, ¿qué es lo que hace una entidad de crédito? ¿Vale? En su sentido amplio. Pues básicamente lo que haces es lo que decimos, cogemos crédito, cogemos fondos, ¿vale? Y los prestamos, ¿vale? La diferencia es la naturaleza realmente de esos fondos que tú acabas captando, ¿vale? Entonces, la única diferencia entre las entidades de crédito que pueden captar depósito, que son las entidades de depósito, y las que no, es básicamente esta manera de captar los fondos, ¿vale? Entonces, una entidad no de depósito, ¿vale? Pues puede coger, o sea, puede financiarse, por ejemplo, mediante mercados mayoristas, mediante financiación bancaria, ¿vale? Es decir, una entidad de crédito puede pedir crédito a otra entidad financiera, ¿vale? Puede emitir em, recursos propios, por ejemplo, puede emitir acciones de tal manera que consigue captar fondos, ¿no? Mediante esa emisión de acciones. Puede hacer también titulización de activos, ¿vale? Es decir, yo puedo conceder préstamos, los puedo titulizar, ¿vale? Y puedo vender los derechos de cobro que tengo sobre esos créditos y de esa manera también financiarme, ¿vale? Esas fuentes de financiación que os comento, ¿vale? Son maneras de captar fondos, ¿vale? La única diferencia con las entidades de depósito es que las entidades de depósito, aparte de utilizar esas fuentes anteriormente descritas, ¿vale? También pueden captar depósitos de los particulares, ¿vale? Depósitos nuestros. O sea, el hecho de que yo tenga una cuenta de ahorro, una cuenta nómina o cualquier tipo de depósito en una entidad financiera, ¿vale? Como un banco, ¿vale? Es precisamente porque ese banco tiene el derecho a poder hacerlo y poder manejar mis ahorros, por así decirlo. Cosa que una entidad de crédito que no tenga capacidad para coger depósitos no puede hacer. Y es un aspecto que es muy importante porque tiene muchas implicaciones legales, ¿vale? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurriría si un banco, una caja de ahorro o una cooperativa, ¿vale? Normal, que la primera que pensemos, la más grande de nuestro país, quebrara, ¿vale? Por ejemplo, y se fuera a bancarrota. ¿Qué pasaría con nuestros depósitos? ¿Qué pasaría con la nómina que tengo yo depositada en ese banco? O sea, ¿lo perdería como depositante o no? Vale, Irving dice que se pierde. No, pues no se pierde, ¿vale? O sea, gracias a que los bancos están muy regulados, ¿vale? Y más los bancos que son entidades de depósito, ¿vale? Las entidades de depósito están obligados a tener un mecanismo que es el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿vale? De tal manera que si mañana la cooperativa X o el banco X quiebra,
el depositante, que somos nosotros, no perderíamos nuestro dinero y estaría garantizado hasta ciertas cantidades que están marcadas, ¿vale? Y no perderíamos nuestro dinero, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, y en la mayor parte de Europa, son 100.000 euros, ¿vale? Es decir, si yo tengo hasta 100.000 euros en un banco y este banco quiebra, no pasaría nada porque el Fondo de Garantía de Depósitos se haría cargo y mi dinero estaría garantizado, ¿vale? Esa es una diferencia muy importante porque gracias a que eres entidad de depósito, estoy suscrito a ese fondo de garantía de depósitos. Pero una entidad que no es entidad de depósito no puede captar depósitos porque no está sujeta al fondo de garantía de depósitos y también porque, bueno, se es menos estricta legalmente con esa entidad, ¿vale? Tiene menos requisitos, ¿vale? ¿Por qué tiene menos requisitos? Pues porque no es tan necesario una protección adicional al ahorrador, que seríamos nosotros, ¿vale? O sea, imaginaros que vosotros sois accionistas de una empresa, ¿vale? De una empresa financiera que precisamente coge dinero de fondos propios, de accionistas, como podríamos ser nosotros, y luego lo utiliza para dar préstamos a diferente plazo, ¿vale? Con eso pues va a obtener una rentabilidad y luego con eso pues nos va a pagar a nosotros que somos accionistas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con una empresa cuando quiebra originalmente? ¿Qué pasa con sus accionistas, con el dinero que han aportado, con carácter general? ¿Vale? ¿Me estáis siguiendo bien? ¿Vale? Repito lo que sea necesario, ¿eh? O si es muy obvio, me decís, ¿eh? Que a lo mejor también es eso, ¿eh? Que a lo mejor estoy siendo muy... O sea, tanto si voy muy lento o voy muy rápido, me decís, ¿eh? Con total naturalidad, ¿vale? Vale, Cristina dice que en ese caso lo pierden los accionistas. Pues efectivamente, ¿vale? Si yo soy un accionista de una empresa que no capta depósitos, pero se dedica a dar préstamos y da malos préstamos, por ejemplo, o le va mal y quiebra, al final el que se queda sin dinero o el que sale perjudicado realmente pues es sus acreedores y en este caso también sus accionistas, como sería yo en este caso, ¿vale? Pero no se pone en juicio o en perjuicio, ¿vale? A ningún tipo de ahorrador porque no tienen la capacidad para coger ahorro, ¿vale? Entonces, en el caso de una entidad de depósito, están sujetos a diferente regulación, un poco más estricta, porque lo que se quiere justo es proteger al ahorrador, ¿vale? Y esa protección y uno de los elementos de protección, pues va mucho más allá del fondo de garantía de depósito, ¿vale? Va en unos requisitos, pues mucho más estrictos para las entidades que son de depósito que para las entidades de crédito, que no son capaces de coger depósitos. Por ejemplo, en requisitos de capital, pues las entidades de depósito pues tienen que cumplir a rajatabla con todos los requisitos de solvencia que ya veremos en otro tema, ¿vale? Para cumplir con Basilea 3. Sin embargo, las entidades de no depósito, pues, aunque tienen que tener unos mínimos niveles de capital y de solvencia mínimo, tienen exigencias que son mucho menos complejas que las de un banco, ¿vale? Supervisión bancaria, pues también es mucho menos exhaustiva la supervisión que se hace a una entidad de crédito que no es capaz de coger depósitos que a otra que sí que es capaz de coger depósitos, ¿vale? De hecho, los bancos y las cajas de ahorro, por ejemplo, aquí en España y en Europa, las supervisa tanto el Banco Nacional de cada país como el propio Banco Central Europeo, ¿vale? Sin embargo, en los establecimientos financieros de crédito, por ejemplo, o en otro tipo de entidades que no son de depósito, se supervisan más a nivel nacional, ¿vale? Por ejemplo, o sea, para que veáis un poquito el nivel diferente de rigurosidad también en cuanto a los requisitos o las licencias que tengas para hacer ciertas cosas, ¿vale? Por ejemplo, acceso a la financiación del Banco Central Europeo. Por ejemplo, si ahora un banco necesita financiación supranacional, lo que puede hacer es acudir al Banco Central Europeo y coger financiación, ¿vale? Por ejemplo, una entidad que no es de depósito no puede acceder directamente a la financiación del Banco Central Europeo, por ejemplo. ¿Vale? O sea, no es bueno ni es malo. O sea, simplemente tienes diferentes requisitos que tienes que cumplir si quieres captar depósitos de tus clientes, ¿vale? Pero también estarás mucho más regulado, estarás mucho más supervisado, pero también tienes ventajas, por ejemplo, un acceso adicional a la financiación que a lo mejor, pues siendo un establecimiento financiero de crédito, pues no es tan natural, ¿vale?
Entonces, bueno, pues como veáis, ¿vale? Eh, a ver, Mario, si las entidades de depósito no colocan, ¿qué hacen con el dinero? Sí, o sea, todas colocan, ¿vale? O sea, lo que quiero decir, Mario, es que, o sea, dado que dos entidades financieras, su objetivo es dar préstamos, ¿vale? Eso lo hacen las dos. Lo que pasa es que hay una que puede captar depósitos de los ahorradores, como seríamos nosotros, y hay otras que se tienen que financiar de otra manera porque no tienen ese requisito, no pueden hacerlo, ¿vale? Pero al final la colocación la tienen que hacer porque tienen que sacar rentabilidad, ¿vale? Esa es la diferencia. Pon ejemplo de algunos. Pues, a ver, las de depósitos es muy fácil porque tenemos pues todo tipo de bancos comerciales que conocemos, pues normalmente se mueven en esos rangos. Por ejemplo, pues el Banco Pichincha, el Banco Santander, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya, eh, todos esos bancos más tradicionales de toda la vida son entidades de depósito, ¿vale? Entidades de crédito, pues serían, por ejemplo, pues a ver, que pongo, pues por ejemplo, una sociedad de leasing, por ejemplo, ¿vale? Que a lo mejor solo se dedica a dar préstamos de leasing, ¿vale? A lo mejor no necesita tener o cumplir con todos los requisitos que se le exige a un banco tradicional porque no necesita captar depósitos. Tiene que captar fondos para dar préstamos de leasing, pero a lo mejor no necesita financiarse necesariamente con los depositantes o con los ahorros de los depositantes, por ejemplo. No necesita tener cuentas nómina, no necesita tener dinero de ahorradores, ¿vale? Por así decirlo. Se puede financiar mediante emisiones de bonos, por ejemplo, mediante emisiones de acciones, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia, ¿vale? También son generalmente más pequeñas, ¿vale? O sea, por ejemplo, una entidad de depósito, ¿vale? Para formalizarse, normalmente tienes que tener un capital mínimo de unos 5 millones de euros, por ejemplo, ¿vale? Sin embargo, un establecimiento financiero de crédito, pues tiene requisitos pues mucho menores. Creo que con en torno a 2 millones o uno con muchos millones de euros, pues es suficiente, ¿vale? Entonces, aquí los ejemplos, pues básicamente son financieras, marcas las empresas financieras de marcas de automóviles, por ejemplo, o compañías de leasing o de renting, normalmente se mueven por estos esquemas, ¿vale? Porque no necesitan ser bancos, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues pueden captar y emitir préstamos mediante esta fórmula. Entidades de crédito señaladas que funcionan a través del mercado de valores, titulización, fideicomiso. Sí, o sea, lo que quiero que entendáis, Mario, es que entidades de crédito son todas, ¿vale? O sea, todas las que hacen intermediación financiera son entidades de crédito. Lo que pasa es que cómo captan los fondos, cómo se financian, es ligeramente diferente entre las entidades de depósito y el resto de ellas, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues a ver si tengo aquí alguna diferencia más. No, vale. Vale, entonces, aparte de todos estos requisitos y demás, ¿vale? Pues me parece interesante porque, vale, pero ¿y de qué depende de que yo sea una entidad o otra? Aparte de que esté regulada, un poco que me interese, ¿vale? Pues va a depender también de la licencia que te permitan tener, ¿vale? Entonces, en ese sentido, o sea, ¿cómo un banco puede llegar a ser un banco? ¿Vale? Básicamente. Entonces, como dice Raúl, pues tienes que cumplir unos requisitos y no siempre se te van a dar, ¿vale? Entonces tienes que cumplir pues con ciertos requisitos, que es un poco lo que es. Quería enseñaros, a grosso modo, con esta página de aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Vamos, es un resumen muy rápido, ¿vale? Es básicamente lo que nos cuenta, ¿vale? Un poco para que lo sepáis, es qué es una licencia bancaria y cuáles son los derechos que tienen los propietarios de esas licencias bancarias, ¿vale? O sea, cualquier banco que quiera operar, cualquier banco, quiero decir, cualquier entidad de crédito que quiera operar en un país concreto, ¿vale? Tiene que cumplir con unos requisitos, ¿vale? Y solo a través de cumplir unos requisitos se te va a dar la licencia para que operes, ¿vale? Pero dentro de esa operatividad que puedes llegar a tener, pues vas a poder hacer unas cosas u otras, depende de la licencia que te estén dando, ¿vale? ¿Por qué es necesario tener una licencia? Porque con las licencias, lo que el regulador o el supervisor bancario quiere es tener un control sobre qué tipos de entidades están operando en mi país,
¿vale? De tal manera que no se creen pues un poco chiringuitos financieros que al final el único objetivo es captar dinero para luego hacer fraudes, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de lo que quieras hacer, pues me tendrás que cumplir unos requerimientos y en función de esos requerimientos, pues yo te daré la licencia correspondiente, ¿vale? Y es un poco lo que nos explica eh, básicamente, pues este artículo, ¿vale? Te dice, oye, pues efectivamente, una licencia bancaria es una autorización emitida por las autoridades reguladoras que otorga la autoridad para abrir una organización financiera en una determinada jurisdicción y operar en ese país, ¿vale? Y aquí, básicamente, nos habla de tipos de licencias bancarias, ¿vale? Que con carácter general hay, bueno, aquí pone tres, pero normalmente son dos, ¿vale? Básicamente, la tradicional es un poco lo que os comentaba de una entidad de depósito, ¿vale? Ofrezco servicios de pago, gestiono depósitos, emito tarjetas, doy créditos, ¿vale? Y estoy suscrito a un fondo de garantía de depósitos, ¿vale? De tal manera que si algo no hago bien o quiebro, pues al final los depósitos de mis ahorradores están garantizados, ¿vale? Y luego tenemos otros tipos de licencias, por ejemplo, pues que son las de fintech o la de licencia de emisor de dinero electrónico, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite es, pues, proporcionar todo tipo de servicios financieros, por ejemplo, a través de Internet, em, gestionar finanzas, es decir, el tener que los clientes puedan acceder a sus datos y manejarlos. Puedo emitir tarjetas bancarias, por ejemplo, ¿vale? Pero siempre que, eh, o sea, una característica fundamental es yo no puedo coger automáticamente dinero de los depósitos y gestionarlo, ¿vale? Y a veces el dinero que emito, por ejemplo, mediante la concesión de tarjetas de crédito, lo tengo que hacer a veces asegurando o teniendo los fondos incluso en otro banco, ¿vale? Entonces, es así un poco como funcionan, ¿vale? Son tipos de licencia que restringen mucho más mi operativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, parece que es una tontería, ¿vale? Pero al final es bastante importante porque hay nuevos neobancos, por ejemplo, nuevas fintech que están surgiendo, ¿vale? Y que una barrera, de alguna manera, para que consigan del todo expandirse o expandirse más exponencialmente, es justamente intentar obtener la licencia bancaria, ¿vale? Entonces, ¿os suena algún banco que hayáis podido ir que, por ejemplo, esté intentando coger o conseguir una licencia bancaria para captar depósitos, por ejemplo? ¿Vale? Aquí en España, por ejemplo, me imagino que, claro, habrá en otros países pues puede funcionar un poco diferente. Las licencias más o menos tienen el mismo carácter, pero puede tener ciertas peculiaridades, ¿vale? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos Revolut, por ejemplo. ¿Os suena el banco Revolut? Vale, pues Revolut, espera, voy a buscar la noticia, es que la he cerrado sin darme cuenta. Eh, Aquí está. Eh, Aquí tengo la noticia, a ver, que lo está buscando. Vale, vale. Por ejemplo, Revolut, ahora mismo, el problema que tiene Revolut, por ejemplo, es que forma parte de la Unión Europea, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una licencia bancaria, ¿vale? Del Banco de Lituania, ¿vale? Es decir, forma parte de la Unión Europea, no tendría ningún tipo de problema para operar en España, de hecho lo hace, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una licencia bancaria que está otorgada para captar depósitos en un banco de Lituania, ¿vale? O sea, está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania. Entonces, ¿qué ocurría cuando tú te querías abrir una cuenta bancaria en Revolut? ¿Vale? Pues que el IBAN o el número de identificador de la cuenta, realmente lo que te estaba redirigiendo y lo que te estaba indicando es que realmente era una cuenta con denominación en Lituania, ¿vale? ¿Existe algún problema con eso? Bueno, pues no hay ningún problema. Al final forma parte de la Unión Europea. Si lamentablemente pues quebra Revolut, no tendría problema porque al final estaría garantizado mi depósito con el Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania, ¿vale? Pero es verdad que comercialmente, ¿vale? Pues es un poco más, eh,
más feo de vender, por así decirlo, que tú estés operando en un país como en España, que te quieras abrir una cuenta y que no puedas hacerlo con un IBAN español, sino que tengas que tener un número de cuenta lituano, ¿vale? O sea, eso puede, pues, generar cierta desconfianza, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Tenemos más ejemplos, ¿vale? No sé si os suena el Banco Trade Republic, que, que últimamente pues está aquí teniendo mucha presencia en España. ¿Vale? ¿Os suena Trade Republic? Ah, vale, Cristina sí, ¿no? Y Raúl también. Vale, vale. Pues Trade Republic, para los que no seáis del mercado europeo, pues os sonará un poco menos. Es un banco que ha surgido, eh, bueno, ha surgido en los últimos años, ¿vale? Es un medio neobanco, neobanco también, ¿vale? Es un broker, de hecho, alemán, ¿vale? Lo que pasa es que está expandiendo mucho sus operaciones y, de hecho, están teniendo mucho auge, por lo menos aquí en España, ¿vale? Porque han entrado muy agresivamente ofreciendo rentabilidades pues, que otros bancos pues, no ofrecían, ¿vale? O sea, la verdad que no sé cómo está ahora, ¿eh? Pero si otros bancos te estaban ofreciendo como el 2, el 2,5, pues estos te estaban ofreciendo por una cuenta remunerada, pues yo creo que era del 3,5 o una cosa así, ¿vale? Entonces, una de los inconvenientes que estaba teniendo un poco desde ese punto de vista para seguir creciendo o para captar más dinero, ¿vale? De los depositantes, como seríamos nosotros, ¿vale? Es que este banco sí que tiene licencia bancaria, es decir, sí que puede captar nuestros depósitos porque tiene licencia para ello, ¿vale? Pero el inconveniente que tiene es que la cuenta es alemana, ¿vale? O sea, nos pasa un poco lo mismo que con Revolut, ¿vale? Si queremos abrirnos una cuenta, pues al final tenemos pues que abrirnos una cuenta como en Alemania. Que se puede hacer, es muy fácil y no hay ningún tipo de problema. Pero es verdad que es mucho más incómodo y, y visto un poco peor pues desde el cliente nacional, porque está acostumbrado a los bancos nacionales y tener un número de cuenta que es española en nuestro caso, ¿vale? También, además, tiene unos temas fiscales que son un poco más feos y que te hace pues que incluso el ahorrador pues tenga que hacer unos trámites con la administración pública y la administración de Hacienda, pues que con otros bancos españoles, por ejemplo, no tendría que hacer, ¿vale? Por ejemplo, aquí todos los años tenemos que hacer la declaración de la renta, ¿vale? Que es declarar todos los ingresos que generamos a lo largo del año anterior, ¿vale? Pues en el caso de Revolut, perdón, de Trade Republic, por ejemplo, todos los intereses que te den de esa cuenta, pues normalmente no se vuelcan automáticamente, entonces los tienes tú que meter manualmente en la declaración de la renta, ¿vale? Entonces a lo mejor, oye, pues no te das cuenta y realmente estás dejando sin declarar por ciertos ingresos, ¿vale? Entonces, bueno, te genera una serie de perjuicios que se ven peor. Entonces, aquí, por ejemplo, pues estamos viendo cómo estos de octubre del 2024, ¿vale? Pues ya Trade Republic ha pedido la licencia para operar como sucursal en España y esto va a permitir que los propios clientes que abran su cuenta en Trade Republic España, ¿vale? Ya van a tener su propia licencia bancaria española, ¿vale? Van a estar adheridas al Fondo de Garantía de España y van a tener un IBAN español con la correspondencia, tramitación con Hacienda de manera directa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues como veis, pues eh, muchos bancos, muchos neobancos que surgen, pues lo hacen primero con licencias bancarias que no son para captar depósitos, pero luego si quieren expandir más su negocio, pues al final captar depósitos es importante y al final intentan conseguir una licencia superior, en este caso la de captación de depósitos, ¿vale? Bueno, os he contado mucho rollo, pero básicamente me parece que es interesante, ¿vale? Vale, vale, tenía aquí otro ejemplillo, ¿vale? Que es, lo que pasa es que este banco que os pongo aquí, por ejemplo, yo no le conozco, ¿vale? Debe ser muy, muy importante también. Es el Neobanco Bank, ¿vale? Que, bueno, ha captado depósitos bancarios en España y, bueno, pues también parece ser que tiene una cuenta remunerada al 246, es de Países Bajos. Bueno, tenemos varios ejemplos y, bueno, lo que está claro es que seas un neobanco, una nueva fintech, etcétera, pues al final necesitas tener una licencia del tipo que seas para poder operar en un país, ¿vale? Porque si no, o sea, tienes que estar sujeto a una regulación precisamente pues para protegernos y que no se monten pues chiringuitos bancarios que al final pues luego lleven a hacer fraude, ¿vale? Raúl, ¿qué opino personalmente? Bueno, yo particularmente pues me siento más cómodo teniendo un banco que tenga licencia bancaria, ¿vale? De captación de depósitos, ¿vale? Pero vamos, no quiere decir que no tenga mi cuenta en Revolut, ¿eh? ¿Vale? Básicamente. De hecho, muchos
muchos neobancos, o sea, yo os digo, oye, al final, ¿qué te afecta? Pues que te cubre el fondo de garantía de depósitos. Bueno, pues sí. Em, pero muchos neobancos que surgen, por ejemplo, aunque no tengan la licencia pura para captar depósitos, también están suscritos a ciertos requerimientos adicionales de garantía, ¿vale? O sea, normalmente tienen que contratar un seguro al año, tener unos ciertos avales, o sea, al final, lo bueno de estar en un mercado regulado y como es Europa en este caso, y tener un sistema financiero robusto, es que al final las cosas para bien o para mal, pues están con la mente de proteger un poco a los inversores, ¿no? Y a los ahorradores, ¿vale? Pero bueno, me he extendido un montón sobre esto, la verdad. O sea, yo esto os lo quería presentar porque es bastante interesante, ¿vale? Tampoco hace falta que nos aprendamos, o sea, lo más importante es que distingamos que dentro de las entidades de crédito hay unas que pueden captar depósitos y otras que no. Y eso tiene unas implicaciones, sobre todo, pues legales y regulatorias, ¿vale? Vale. Perfecto, vale. Eh, Vale, de esto no voy a hablar mucho, esto ya lo hemos visto. Ahora lo que podemos hablar un poquito, y si queréis ya lo dejamos aquí, porque es bastante rápido, son un poco los modelos de banca que existen, ¿vale? Que básicamente pues vamos a caracterizar dos tipos grandes de banca, ¿vale? Por un lado, lo que se llama la banca universal o continental, y por otro lado, lo que es la banca más especializada, ¿vale? Entonces, ¿qué es la banca universal o más continental? Pues básicamente es aquella banca que básicamente eh, abarca un poco todo tipo de productos, e intenta cubrir una amplia gama de atender las diferentes necesidades de un conjunto muy amplio de clientes, ¿vale? O sea, abarca diferentes aspectos del negocio bancario, con una amplitud de productos, servicios. Es un poco un bazar que ofrece productos un poco para todo el mundo, ¿vale? Eh, entonces, básicamente esta ha sido la banca más tradicional europea durante, bueno, pues básicamente desde siempre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una banca que al final se llama continental porque precisamente se forja un poco en el continente europeo, no en los países pues, como Francia, como Alemania, aquí en España también. Son bancos que, independientemente un poco del tamaño, ofrecían productos de todo tipo para todo el mundo. ¿Vale? O sea, un banco que te ofrece pues desde productos de ahorro más básicos hasta más sofisticados que te puede ayudar a gestionar tus inversiones como a darte préstamos más tradicionales, ¿vale? Trabaja con empresas pequeñas y con empresas grandes, ¿vale? Entonces, bueno, esto está muy bien de alguna manera, ¿vale? Porque, o sea, bueno, está muy bien. O sea, originalmente, pues ha sido una banca universal para tratar de captar un poco a múltiples clientes y también diversificar mucho el riesgo, ¿vale? Porque al final, bueno, pues actúas en varias geografías para diferentes tipos de clientes, ¿vale? Entonces logras, con carácter general, se lograba cierta estabilidad en los ingresos, ¿vale? Eh, Contrario un poco a este enfoque, está la banca especializada, ¿vale? La banca especializada, pues básicamente lo que hace es, pues su nombre un poco lo indica, ¿vale? Pues ese se especializa en algún tipo de cliente, en algún tipo de producto, en algo, en algún nicho de mercado que los diferencia un poco del resto de los demás, ¿vale? Entonces esto, pues, es una opción que cada vez se especializa más, sobre todo porque la competencia es mucho más feroz y es mucho más grande, ¿vale? Precisamente porque antes, pues decías, bueno, pues estoy en España, eh, imaginaros España antes de entrar en la Unión Europea, ¿no? O en los primeros años, ¿vale? Y dices, bueno, pues en España solo operan bancos españoles, bueno, pues puedo ofrecer una banca que ofrezca un poco de todos los tipos de productos sin mucha competencia, por así decirlo, ¿vale? Cuando bueno, pues hemos entrado en Europa, ya no solo en Europa, sino que se ha abierto a diferentes formas de hacer banca, ¿vale? Una banca además digital, global y que puede venir de cualquier parte del mundo, ¿vale? Pues básicamente tienes que intentar diferenciarte de alguna manera del resto de los competidores. Y hay bancos pues que han optado, pues en vez de seguir una banca de un producto para todos, ¿vale? O ofrecer una diversidad muy grande de productos, pues a decir, oye, me voy a especializar en diferentes tipos de negocios, en diferentes tipos de clientes, ¿vale? Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es bastante común. Por ejemplo, pues tienes la banca comercial por un lado y luego tienes pues la gran banca de inversión que solo se dedica a eso por otro lado, ¿vale?
Aquí en España, pues podrías tener pues, los bancos de pequeños comercios que solo se dedican a pequeñas empresas. Hay otros bancos que se dedican directamente solo a empresas y no a particulares, otros que se dedican más a la banca privada o gestión de altos patrimonios. Bueno, es un poco pues la banca especializada, ¿vale? Eh, ¿Qué está más extendido hoy en día? Pues la verdad es que a veces encontrar banca continental o banca especializada por separado, pues también es demasiado. ¿Cuál sería el método de fondeo de los bancos industriales? Pues no te sé decir ahora mismo, Mario, pero si quieres te doy un poco más de detalle, ¿vale? Si te apetece, te indago un poco más en ello, ¿vale? Porque no, ahora mismo no sabría decirte, ¿vale? Te lo busco y te lo pongo en el foro, ¿vale? No te preocupes, ¿vale? Pero bueno, o sea, lo que iba comentando, ¿vale? Que ahora mismo pues hay grandes bancos que antes se especializaban un poco en dar productos para todo, han creado pues divisiones específicas del mismo banco, pero en banca muy especializada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Banco Santander. Pues el Banco Santander antes ofrecía una gama de productos que era más continental, era un banco para todo, ¿vale? Y ahora es un banco para todo, lo que pasa es que está dividido en diferentes sucursales o diferentes entidades que ofrecen diferentes tipos de productos especializados, ¿vale? Tienes pues la parte de banca privada por un lado, la banca de gestión de grandes empresas por otro lado, la parte de M&A pues la tienen por otro lado, ¿vale? Esto es relevante, ¿vale? Porque justo lo que llevan a hacer esto es que hay un. Bueno, es que mejor lo comento el próximo día porque si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? O sea, básicamente lo que da lugar a que un tipo de banca se especialice en un tipo de cosas o en otra es básicamente un poco la necesidad y últimamente, sobre todo a raíz de la crisis financiera, eh, el hecho de haber surgido bancos tan grandes, ¿vale? Que hayan puesto en tela de juicio un poco la solvencia y estabilidad del sistema financiero en general, ¿vale? Entonces, lo que está intentando llevar a cabo la nueva regulación y Basilea III es intentar que los bancos más importantes, intentar desagregarlos, ¿vale? O repartirlos en diferentes áreas de negocio especializadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú eres un banco muy grande en el que todas las divisiones un poco están mezcladas, ¿vale? Y que ofreces productos de todo tipo con carácter general, ¿vale? Si ese banco tiene problemas, si quiebra y hay que rescatarle o hay que venderle, ¿vale? Al final es difícil desagregarlo, ¿vale? Porque tiene un montón de productos, de clientes muy variados, ¿vale? Cuando tienes la banca que está muy especializada en tipos de negocio, por ejemplo, banca de inversión por un lado, la banca comercial por otro, y llevas un proceso de reestructuración bancaria y lo tienes que vender, fusionar o rescatar, ¿vale? O simplemente dejar morir, ¿vale? Pues es mucho más fácil hacerlo si tienes un banco desagregado en partes, porque puedes vender la banca de inversión por un lado, puedes vender el negocio de empresas por otro lado, ¿vale? Y eso permite también actuar como un poco de cortafuegos en el caso de una gran crisis, ¿vale? Entonces, bueno, pues los bancos especialmente grandes, ¿vale? Pues lo que se está haciendo es intentar, de alguna manera, regulatoriamente hablando, que se troceen sus actividades o que estén legalmente divididas, ¿vale? Precisamente para evitar ese tipo de cosas y actuar como un cortafuegos, ¿vale? Vale, bueno, pues esto, si queréis lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya continuamos un poco con lo que nos queda de tema, que nos queda muy poquito, pues para el próximo día, ¿vale? No sé, bueno, espero que os haya sido un poco interesante, ¿eh? O sea, el tema ya os digo que es muy sencillo, lo que pasa es que sí que me parecía que hay cosas que estamos viendo ahora mismo, pues que me parecían interesantes, como el tema de las licencias, y bueno, pues espero que os haya sido interesante sobre todo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? Yo me apunto tu pregunta, Mario, y te la respondo en el foro, ¿vale? Que me has pillado un poco en frío. Vale, pues nada, pues si no tenéis ninguna duda, pues si queréis, pues lo dejamos por hoy, ¿vale?
muchísimas gracias por vuestra asistencia, como siempre, y ya nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale. Venga, pues genial. Venga, buena semana y nos vemos la que viene. Un saludo.